Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Este próximo sábado se constituyen los ayuntamientos en todos y cada uno de los pueblos, de los municipios de la región de Murcia, no solo de la región de Murcia. Y el lunes se constituye la Asamblea Regional. Es decir, que este sábado tendremos alcaldes, aunque eso de tener presidente de la comunidad autónoma, pues no está claro cuándo vaya a ser. Lo cierto y verdad, en cualquier caso, es que durante estas últimas, ya no días, sino incluso horas, se han despejado algunas dudas. Hablaremos de esas cosas que parecen más o menos claras a estas alturas, pero siguen otras ahí encima de la mesa, así que también hablaremos de ellas, es decir, especularemos, por tanto. Y no solo de la región de Murcia, aunque sí fundamentalmente, sino que también haremos un repaso por cosas que están ocurriendo en este ámbito político, en toda la geografía nacional, y siempre, y lo decíamos ya hace varios meses, ¿no?, y siempre mirando de reojo los líderes políticos al mes de noviembre, que es para cuando con toda probabilidad habrá elecciones nacionales. Parece que manda mucho, pesa mucho esa fecha sobre lo que esté ocurriendo en estos momentos. Vamos a hablar de todo ello con 4 invitados que le presento a continuación. Pablo Blesa es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Contento de estar aquí de nuevo en este momento tan excitante de la vida pública, acompañado de mi compañero de universidad, Gonzalo, de Joaquín, buen amigo, y también tenía ganas de conocer a Pedro Antonio porque lo leo en los periódicos y porque alguna vez incluso he tenido alguna rebatiña con él en el periódico. Me acuerdo con cariño y creo que va a ser un debate muy interesante hoy. Yo te agradezco que estés aquí y además que me hayas ayudado a presentar a los tertulianos. Claro que sí, eso siempre. Muchas gracias. Por eso estoy aquí cerca de ti, Antonio. Muchas gracias. Pablo Blesa, bienvenido, buenas noches, en un momento interesante, evidentemente. Pedro Antonio Ríos, en efecto, una persona que ha vivido muy de cerca y sigue viviendo también la política, porque hay cosas de las que uno no termina de despegarse, ¿no? Eso de vivir la política de un sitio donde en otro, pero estar cercana a ella, ¿verdad, Pedro? Buenas noches. Buenas noches, y más ahora, ¿sí? Como para no estar pegado al terreno, sí, sí. La política siempre. Otra cosa es la vida partidaria, que es la vida orgánica, en la que te relativiza, te serena, ya viven las cosas con menos tensión, pero con el mismo cariño y el mismo calor. Estamos en buen fin de semana. Sí. Buen fin de semana vamos a tener. Intenso. Se lo vamos a prolongar. El día de la región fue el día 9, sí. Pues el lunes al día 15 vamos a prolongar el fin de semana. Cuando menos, cuando menos. Bienvenido, Pedro Antonio, bienvenido, gracias por estar aquí. Joaquín Asparren, director de Onda Regional. Hola, bienvenido, Joaquín. Gracias. Bienvenido. Además, yo tengo la costumbre de oírlo por la mañana a Joaquín con sus tertulianos y evidentemente es lo que toca. Otra cosa es lo que, si en la calle se habla mucho de eso, y siempre tenemos la duda de los periodistas, oye, de lo que hablamos nosotros y los temas que proponemos en los medios de comunicación, es también tema de tertulia, de debate, de conversación en la calle. ¿Hasta qué punto crees tú, Joaquín, que, Mira, por ejemplo, la gente está pendiente de si al final pacta este con el otro? Hombre, son elecciones muy cercanas, muy próximas, te parece que eso condiciona, ¿no? yo creo que hemos abierto un huequecillo, no sé, vámonos a la cafetería de esta mañana, por ejemplo, ¿no? Y junto a si Casillas va a seguir en el Real Madrid Sí. o no, y si Messi al final se tiene que sentar en el banquillo para responder de sus cuitas con Hacienda, yo creo que hay huequecillo también en esas conversaciones de mañana, sobre todo por especular, por decir, bueno, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo? ¿No? Y a ver, ¿quién va a ser presidente de la comunidad? ¿Quién no? ¿Quién va a ser el alcalde? Probablemente empiecen por el alcalde, que es lo más cercano a los ciudadanos. Yo creo que sí que hay interés y ese debate está ahí en la calle, ¿no? Más que debate, expectación, yo diría, ¿no? Sí, Se sí. vuelve a hablar en la cafetería de política. Sí, Se vuelve a hablar en la cafetería. Bienvenido, Joaquín, Gracias. por estar aquí. Y bueno, la verdad es que estamos centrando la conversación y las informaciones sobre quién va a ser quien ocupe el sillón, el alcalde o el presidente de la comunidad, de las comunidades autónomas. Pero yo creo que hay una cosa también muy importante de la que poco se habla, y lo hemos dicho en alguna ocasión aquí, y es que, pero eso es luego para hacer cosas, es para ejercer la acción de gobierno. Bueno, queremos en este programa llegar también un poquito más allá y sobre esa acción de gobierno presumible hablaremos durante este programa. Una acción de gobierno que tendrá que ver mucho también con la economía y con aspectos sociales. Gonzalo Guandosel, bienvenido, es el vicedecano de la Facultad de ADE, Administración y Dirección de Empresas de la UCAM. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Antonio. Porque hay que hablar de eso fundamentalmente, porque Pues al sí. final gobernar es para tomar decisiones. Eso parece, hay que hablar mucho. Y la verdad es que yo esta mañana me he leído las 72 condiciones que han firmado Te lo agradezco. el PSOE y... el PSOE y Ciudadanos. En la verdad Andalucía. es que en Andalucía, y he echado de menos en que hay 35 medidas de transparencia contra la corrupción, hay 18 medidas económicas y hay 17 medidas para la cohesión social.
pero echado de menos no se hace ninguna referencia ni al déficit ni a la deuda, por lo cual parece que ya se han olvidado de la crisis, que volvemos otra vez a la situación de bonanza y aquí vamos a tirar la casa por la ventana. Ojo, porque va a haber mucho que hablar en ese sentido y a ver hacia dónde nos llevan estos pactos. Pedro Antonio se ha fajado mucho en temas de conversación, en relaciones con otros partidos. ¿Estamos acostumbrados a eso lo suficiente? Ahora los líderes tienen necesariamente que negociar en muchos sitios, en muchos lugares, al margen de las siglas. Tienen que hacerlo. Hay buenas prácticas en ese sentido, por las dos partes, también por el mayoritario para ceder, porque necesita un apoyo, y por el minoritario, para meter ciertas cosas sin llegar a la extorsión. Es decir, todo ese tipo de cosas, ¿hay buena práctica o no? Yo creo que hubo una etapa de la vida política española en la que sí. La composición de los ayuntamientos del 79 hasta el 91 hubo una práctica, un hábito cotidiano de la gestión de lo diario de forma dialogada. Yo estuve de concejal en el 79 con un alcalde, con José María Aroca, y la UCD estaba en la oposición y participaba en las comisiones informativas, en los plenos, en la gestión. Había un hábito, porque socialmente lo había. Después las mayorías absolutas han transformado más en elegir a ver quién manda. En lo que esta mañana decía Pepe Méndez, de lo importante es el poder, si es para ti o es para mí. Y una vez que ya lo sabemos, ya sabes quién manda y quién está en la oposición. Bueno, pues no, lo importante es... Hay una cosa positiva ahora en esta discusión, y es que no se habla, tradicionalmente se han hecho los acuerdos distribuyendo, acordando un programa y las parcelas de poder. Este es responsable del área económica, este es responsable del área de educación. Por regla general, se ha participado en el gobierno. En los años 91 y en la época del 91 al 95 ya aquello se diluyó y se daba el apoyo y te ibas a la oposición. Y ahora no se está hablando de cargos, nada más que en algunos sitios. No se está hablando, hombre, en la composición de los parlamentos sí, porque se va a composición plural de las mesas que estaban excluidas las minorías. Pero lo que yo estoy oyendo es más de programa, más de propuestas y de cómo te doblego el pulso. Esas 35 propuestas de transparencia y regeneración, es más, cómo te doblo el pulso al que está mandando para decirte que te doy el apoyo, ¿no? Pero no se están discutiendo, yo no oigo, si el de Podemos va a participar en esta gestión o no. En Valencia sí. En Valencia es que es un acuerdo de tres partidos que tiene también, que ya pero han en Madrid anunciado no. que Podemos va a tener la policía, Carmena ya ha dicho quiénes son los concejales, y en Cartagena el de Movimiento Ciudadano ya ha pedido urbanismo, Hacienda. Sí, bueno, bien, pero en Madrid no se está produciendo así. En Madrid lo que se está produciendo es que el propia candidatura de Ahora Madrid es plural. Y entonces los de ECUO van a llevar una gestión, no son con el PSOE. No se está hablando que el PSOE que le va a dar el apoyo va a tener una parcela. Por eso está cabreado el PSOE, porque ni siquiera no han dejado la en eso. de decirle qué quiere. Gonzalo. Yo creo que esas negociaciones que ha intentado ahora mismo analizar de una manera, creo que muy sensata Pedro Antonio, hay que entenderlas, esas negociaciones, en el marco de un ciclo político que no ha terminado todavía, que terminará con las elecciones generales. No olvidemos que las negociaciones son, sobre todo hoy, para permitir que un partido gobierne, porque el partido bisagra por antonomasia, que es Ciudadanos, no se está comprometiendo en el gobierno, no está luchando por las sillas. Pero esa situación de mantenerse al margen de los puestos y al margen de las sillas terminará cuando se cierre ese ciclo político. Yo quiero recordar que venimos de unas elecciones en Andalucía, venimos de unas elecciones a las alcaldías y también a las comunidades autónomas, vamos a unas elecciones en Cataluña y vamos a unas elecciones generales. Y quiero recordar, porque no se puede olvidar, lo que ha sucedido en estas elecciones recientes cuyos pactos hoy están cerrando de alguna manera, al mismo tiempo que proyectando en el tiempo ese ethos que ha llegado a las cafeterías y que ha llevado a que los ciudadanos hoy en día hablen de fútbol, hablen de los asuntos judiciales de Messi y hablen también de política. Se ha convertido en un deporte gamificado. Y en esas elecciones lo que hemos visto es cómo se hundía el Partido Popular, y quiero dar un dato que todos conocemos. El Partido Popular en 2011 gobernó con mayoría absoluta en 154 ayuntamientos con más de 20.000 habitantes y en estas últimas lo ha hecho con mayoría absoluta en 27. El PSOE se ha quedado congelado en la fotografía, no se ha hundido, y los partidos emergentes, alternativos, Ciudadanos y Podemos, tampoco han obtenido los resultados que todos esperábamos. A la hora de pactar, yo detecto que hay dos grandes líneas. Todos contra el PP. Me parece algo insólito, curioso, porque
hay pocas leyes y pocas reglas en lo que es la ciencia política, pero hay una. Cuando se sientan a negociar dos partidos, cada uno sabe el porcentaje de ciudadanos y de votos que representa. Y aquí vemos a partidos con un 10% de los votos doblándole la mano y el pulso a un partido, como en el caso de Murcia, en el caso del PP murciano, que está a un escaño de la mayoría absoluta. Los gobiernos deben ir, como es lógico, a las mayorías. Y luego, por último, hay un eje que es todo contra el PP y otro eje que es el PP intentando conciliarse con Ciudadanos. Eso a nivel nacional. Esos dos ejes son los que están trabajando. Pero Pablo, Yo hay quiero una una cosa. cosa. Sí, vamos voy a a lidiar dejar a un Joaquín poco Gómez. con las cuestiones económicas de Gonzalo esta noche. Reflexión sobre los programas, efectivamente, medidas contra la corrupción, medidas en favor de la cohesión social, poco de medidas económicas, y esas medidas económicas en la mayoría de los programas se quedan en pronunciamientos de intenciones, que están muy bien, y que además, si uno se lee los programas de esos pactos, si es que coinciden, si es que da igual que sea el Partido Popular que el Partido Socialista, que Ciudadanos a la hora de los planteamientos generales. Problema, el que advertía el pasado martes el presidente de la Comunidad en la línea de lo que decía Gonzalo. ¿Fue la única advertencia que habló o que dejó a los partidos de cara a la formación del próximo gobierno? Ojo con la deuda de la comunidad autónoma. Hay que pedir, millones. no es que estemos mal, es que estamos peor. Hay que pedir una moratoria, hay que negociar, dijo Alberto Garre, y dejó ese mensaje, hay que negociar una moratoria para deslizar en el tiempo los pagos y los compromisos que tiene la comunidad autónoma una vez que se reestructure la deuda. Es decir, gobierne quien gobierne, la comunidad autónoma tiene un serio problema, Y los ayuntamientos muy igual. serio problema. Y los Los ayuntamientos ayuntamientos quizá han igual. bandeado algo más en los últimos tiempos, pero tiene un muy serio problema, que es que se va a sentar y cuando abra la caja del dinero se va a encontrar que tiene una deuda monumental. Monumental. Y eso, evidentemente, va a condicionar cualquier pronunciamiento de programa, cualquier digamos, buena intención que se quiera tener con respecto a incrementar gastos de cualquier tipo. Si se incrementan los gastos, se van a incrementar los impuestos. ¿De dónde va a salir el dinero? La historia de nuestras comunidades autónomas, por desgracia, están más hechas en políticas de gasto que en políticas de ingreso. Cuando se han transferido impuestos, el 50% de IRPF en la última transferencia, 50% de IVA, las propias comunidades lo que han ido no es hacer política fiscal, sino a desfiscalizar, a reducir ingresos. Y siempre está que ya le pediré al Estado, y el Estado me mandará. Ese pequeño vicio que yo comparto que es una equivocación que nos ha traído a donde nos ha traído, porque hemos ido a hacer obras sin saber cómo se iban a financiar, bueno, pues lo hace la iniciativa privada y resulta que tú le avalas a esa iniciativa, ¿no? Y en cuanto a los pactos, el PP ha estado acostumbrado a estar solo muchos años. Es decir, ha gobernado él solo y ahora tiene la dificultad de encontrar. No es que los demás... No, es que él mismo ha gobernado... El PP y el PSOE. No, pero el PSOE ha tenido en el hábito parlamentario, como estaba en la oposición, que buscar acuerdo, que buscar... Y el otro no lo necesitaba porque tenía mayoría absoluta. Y el PP y el PSOE en la mayoría absoluta exactamente igual. No necesitaba. Por eso ahora lo bueno es que tú tienes que convencer y buscar acuerdo. Yo recuerdo, hace 2 legislaturas, un gobierno en Moratalla, 6 concejales del PP, 6 concejales del PSOE y 1 de Izquierda Unida. Y el PP pacta con Izquierda Unida la alcaldía 2 años para Izquierda Unida y 2 años para el PP. No estaba gobernando el más votado, estaba gobernando el de un diputado. Oye, y en mi pueblo, en Alhama, el PP y el PSOE juntos. Igual, sí. PP y PSOE juntos. Por eso te digo que muchas este veces mandato. es buscar el equilibrio con la singularidad de tu municipio en lugar de globalidad, ¿no? En la región de Murcia hay 45 ayuntamientos. El cambio sustantivo es que el PSOE en la anterior elección tenía 4 ayuntamientos y 1 que consiguió después. Hoy tiene 20 en composición de mayoría. ¿En cuántos participa el PP estando en minoría? ¿Cuántos ha conseguido? Estamos viendo, se están cerrando. Yo creo que la comunidad se va a cerrar con Ciudadanos. No sé si el ayuntamiento, que lo tendremos el sábado, está ya cerrado o no. Va a componer, y en algunos sitios con partidos independientes. En Cartagena no es Ciudadanos, es el Movimiento Ciudadano, que es otra cosa. Yo no creo que se deba a que uno deja de saber hablar con los demás cuando tiene mayorías absolutas, sino que la realidad de tener mayorías absolutas hace innecesario que hables con los demás. Eso ya es la equivocación. Eso para mí es la equivocación. Creo que la decisión, Esa es la equivocación creo que la para mí. situación actual es que hay una serie de partidos de izquierdas
Y hay un partido que está un poco más a la derecha y otro partido, que es Ciudadanos, que tal vez sea una marca blanca del PP. Entonces, claro, las izquierdas se unen en unos ejes transversales y el PP se queda aislado. ¿Y dónde Ciudadanos apoya al PSOE? Yo no estoy de acuerdo, vamos a ver, yo no estoy de acuerdo en que la situación en la que ha llegado el PP hoy en día se deba a que ha gobernado con mayoría absoluta desde el 2011. Yo creo que hay un problema de corrupción gravísimo que el Partido Popular y el PSOE no han querido darse cuenta que la ciudadanía ya está hasta las narices y Ciudadanos yo no creo que le esté reclamando al PP que quiera entrar en el gobierno, de hecho no quiere entrar en el gobierno, le está reclamando que haga unos cambios de lucha contra la corrupción, que lo triste de mi punto de vista es que el PP los está haciendo ahora cuando lo debería haber hecho él hace un año. Y ha perdido el tiempo sin que se lo pidieran, porque la imagen que está transmitiendo ahora el PP en Murcia es que está haciendo la lucha contra la corrupción quitando a los imputados porque Ciudadanos le ha obligado. Y eso es terrible desde mi punto de vista para el PP, porque lo podía haber hecho perfectamente hace un año. Oye, hay un dato curioso. Incluso diciendo, algunas veces diciendo, lo que salía hoy en la palestra, que parece que Ciudadanos exige más en Murcia que ha exigido en Andalucía, con lo cual tú mismo te estás metiendo el dedo en tu herida. Pero quiero dar un dato curioso. Sin embargo, en el último barómetro, Metroscopia, para el país, Ciudadanos, de cara a las generales, no está bajando. Es muy curioso. ¿Y por qué ya? No, pero porque si decimos, está intentando no retratarse demasiado para no perder fuelle, ¿por qué ya? Pero ya se ha retratado, ¿eh? La caída, vamos a ver, esto yo creo que tiene parte de consecuencia, los resultados del comportamiento de Ciudadanos en estas semanas, pero no hay que olvidar que los datos que se barajaban desde el punto de vista demoscópico a un par de semanas antes de las elecciones comenzaban a apuntar a una suave caída, un suave descenso de la opción de Ciudadanos, que era precisamente lo que aquí en la región de Murcia esperaba que se acelerara por parte del Partido Popular, estaba esperando que Ciudadanos registrara todavía más o sintiera todavía más esa curva de descenso de apoyo, de tal forma que el tiempo quizás no le ha llegado al Partido Popular en el calendario como para que sucediera eso. De hecho ha sido así, porque hay de las dos cosas, yo creo, y tiene 6 Podemos y 4 Ciudadanos. Sí. Por tanto, ha habido un poco así. Hay un votante de centro. Murcia, desde el año 79 gana en las generales, en marzo, la UCD. Y cuando llega mayo, en las municipales gana el PSOE, que llega a pactos con el PC para componer ayuntamientos. Tenemos un espectro, un votante de centro que unas veces respalda al PSOE como centro-izquierda, otras veces ha respaldado al PP como centro-derecha y otras veces se ha quedado en casa. En Murcia tenemos de las dos cosas. Hay 6 puntos de bajada de participación en las municipales cuando todo predecía que los emergentes iban a llevar más participación. Ha habido 6 puntos. Por tanto, ha habido gente de los grandes partidos que no ha ido a votar. Y segundo, gente que se decidía, o bien de haber votado por la izquierda, centro-izquierda o a centro-derecha, decidía votar a Ciudadanos, hoy está volviendo. Lo que dice la encuesta que decía Metroscopia es que repunta un poquito, estamos hablando de un 1% con un 40% de no sé, no contesta, ¿no? 38 para ser más exacto en la encuesta, y un poquito el PSOE, y baja un poquito Ciudadanos. ¿Qué es? Esa reubicación del centro. Yo vuelvo a lo mismo, la gente, el pueblo, nosotros, estamos hartos de la corrupción, hartísimos. Y entonces es que no se dan cuenta. Y los verdaderos culpables de que hayan aparecido los partidos emergentes, para mí son los dos partidos importantes. Yo no creo que el bipartidismo haya desaparecido, no lo creo. Yo creo que esto ha sido un correctivo. La aparición de estos partidos ha sido un correctivo para que hagan precisamente lo que están haciendo, obligar a los partidos grandes a hacer la lucha contra la corrupción, que por desidia no han querido hacer o porque no han escuchado. Pero me gustaría, Gonzalo, me introducir una cuestión ahí, sí. y es sobre los imputados que se van retirando, dimitiendo, cesando, se van marchando para facilitar esos acuerdos de gobierno. Y por una parte se puede valorar, oye, pues esto es positivo porque hay una regeneración, hay lectura en ese sentido, se publica. Es positivo, hay una regeneración y se podía haber hecho antes. El Partido Popular aquí en la región de Murcia o el Partido Socialista en Andalucía podrían haber tomado esas medidas por iniciativa propia. Pero al mismo tiempo se abre una discusión que alguna vez lo hemos tratado aquí, y quiero traer también a colación unos tuits que he leído de Javier Sierra, el decano del Colegio de Politólogos, que decía, vale, pero también hay que hacer una reflexión. Hay ciertos señores que es imputado y se aparta de la circulación, pero hay que meter ciertos correctivos a esta cuestión, porque, vale, si es imputado y está metido de verdad en la corrupción, correcto,
Pero, ¿y si pasado un año, 2 años, que la justicia es larguísima, perdón un momento, Gonzalo, se demuestra que no lo es? Sí, es que ¿Cómo se recupera la imagen, la honestidad? No sé si la pérdida económica porque a tener que dejar. ¿Cómo se recupera? Eso uno. Y segundo, también medidas sobre... ¿Hay alguien que puede establecer como estrategia denunciar y querellarse contra otros? Es decir, al final, Antonio, ¿dónde está? Es difícil establecer ahí... Pero es que se ha racionado Es demasiado decir, o tarde. del todo a la nada, oye, cuidado, porque se van a quedar por el camino muchos daños. En el cargo de libre designación, es decir, que es director general o que es consejero, no hay ningún problema, se aparta, se mide con la justicia y puede ser resituado en el puesto. En el cargo electo hay quien está planteando la figura de la sustitución. Es decir, mientras yo me mido, yo me aparto del cargo electo, me mido con la justicia y si no soy condenado, vuelvo a mi puesto. Hay sitios donde incluso legalmente lo tienen articulado. El problema que estaba planteando él no es eso. El problema que está planteando es la resistencia a reconocer. No es que no se les haya encendido la luz roja, es que llevamos años y años y años con un machaqueo de casos, con un goteo de casos que negamos a la mayor, que apoyamos, pongo la mano en el fuego, pongo no sé cuántas cosas, y no se ha respondido. Los partidos no han sido permeables y han hecho unas costuras muy grandes del balón que han explotado en los ciudadanos y ahora lo que están viendo es que los partidos están poniendo parches, no están cogiéndolo y si se fuese a una regeneración democrática sería fabuloso, una renovación y un rejuvenecimiento de los valores con los que se viene a la política, fabuloso que eso fuese así. El problema es que la imagen que percibe el ciudadano es que para mantenerme en el poder yo pago estas piezas, como en el ajedrez. Me he pagado una torre, he pagado un alfil, lo malo es cuando pagan la reina. A mí me parece... Lo que quería introducir era una reflexión, además esta mañana que hacía en Onda Regional Eduardo Molina, que no sabemos si el sábado, él tampoco lo sabe a estas alturas, no sé si lo habrá clarificado a lo largo de esta noche o de mañana, si será o seguirá siendo alcalde de Molina. Eduardo Contreras lo que comentaba esta mañana dice, quizás no hemos sabido leer determinados políticos o determinados partidos el momento de la exigencia ciudadana, que va paralelo, que corre paralelo en este caso a lo que apuntaba Antonio, ¿no? Dice, en un momento de sospecha de corrupción se nos ha reclamado a los ciudadanos y se nos sigue reclamando que abandonemos nuestros puestos. Que lo hagamos, sea justo o injusto, esperemos la decisión del tribunal o no, deberíamos abandonar nuestros puestos. ¿Por qué? Porque él dice o entendía, y yo estoy de acuerdo con él, hasta ahora la resistencia del político, cuando se veía salpicado o investigado o imputado en un caso, la resistencia a abandonar el cargo era, el argumento que empleaba decía, es que si dejo el cargo, estoy reconociendo que efectivamente soy culpable. Pero eso se contrapone con las últimas decisiones, por ejemplo, que ha tomado Juan Carlos Ruiz, sin ir más lejos, hasta hace pocos días, consejero de Estado, que ha dejado la sensación contraria. Claro. Es decir, dejo automáticamente mi cargo y la sensación que transmite al ciudadano es precisamente lo contrario. Claro. Es la parece que es una cuestión, Joaquín, seguramente, porque si se asumiera que me marcho y oye, y sigue con normalidad, pues igual vale. Pero muchas veces, lo que tú dices, cuando alguien se ha marchado, la oposición, sea cual fuere, ha aprovechado para atacar y totalmente. Entonces, si eso no ocurriera porque hubiera un entendimiento en el sentido, oye, no debería ser así, y tal, a mí me parece una exageración que toda persona imputada se tenga que ir corriendo. Ahora, porque puede pasar lo que tú has dicho. Pero es que hemos llegado a estas... Claro, pero ¿por qué hemos llegado a esa situación? ¿Y por qué hemos llegado? Porque durante años los partidos no han hecho nada contra la corrupción. Es decir, luchar contra la corrupción es difícil porque está en la naturaleza humana. La gente te juzga no porque aparezca corrupción a tu lado, sino cómo reaccionas a la corrupción que hay a tu lado. Y aquí se ha negado siempre, por activa y por pasiva. Siempre han sido los periódicos los que han sacado los casos, siempre se ha estado luchando. Entonces, la gente ya está harta. Y por eso se ha llegado a la situación de que en cuanto te imputan, fuera. Porque la gente ya no quiere esperar más. Quiero añadir una cosa. Irracional. Poder, política, poder, boom económico, carácter latino, falta de control, bipartidismo, con partidos que tenían mayorías absolutas grandes. Resultado, más de 1.100 casos de políticos que están hoy imputados en España. Operaciones como la Púnica, que está hoy en los periódicos. Operaciones como la Gürtel y otras tantas tramas de carácter mafioso que han corroído las instituciones españolas. A raíz de eso tenemos otra serie de cosas en paralelo que suceden. Por ejemplo, el uso torticero de la justicia para tachar de
corrupto a una persona que tal vez no lo sea, a lo que te referías tú. Personas honradas que por mecanismos del partido rival los han introducido en una dinámica, o del propio, una dinámica de difamación y de clara merma y destrucción, estigmatización de su imagen. Luego tenemos algo muy importante, Antonio, que como periodista se ha aprobado recientemente, y que es evitar las condenas periodísticas antes de tiempo. El famoso paseillo donde aparece un señor, empiezan a hacerle fotos, has destruido su imagen para siempre y por mucho tiempo. Y luego está la parte de que la mujer del César no debe parecerlo. Y ahí estoy con Gonzalo y con cualquier persona razonable. En política, viniendo de donde venimos en términos de corrupción, la sola sospecha te debe de dejar apeado, o tú te debes de apear, obviamente, para defenderte, como ha hecho Juan Carlos Ruiz, que lo ha hecho con propiedad. Y esos son los elementos. ¿Y dónde queda la presunción de inocencia? ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Él la tiene todavía. Hay que tener en cuenta que en su caso, su departamento, uno de sus departamentos, el Info, también estaban todos tocados. Él la tiene todavía intacta. Yo creo que en su caso... La imagen que ha dejado en la población es que él se ha apartado, que cuando se demuestre su inocencia, que yo estoy seguro que se demostrará, él podrá volver si quiere por la puerta grande, porque ha dejado esa sensación en el pueblo. Yo quería puntualizar una cuestión que ha dicho Pablo, perdona, pero Antonio, el paseillo no lo dan los medios de comunicación, perdona. El paseillo es la pena del telediario, no. La pena la impone el señor que llama, como el caso Rato, a determinados medios de comunicación que están antes incluso de que lleguen los agentes de la parte de aduanas que ha pasado la información. Es decir, ese es el que da la pena. Y sin embargo, el juez, ¿qué es lo que prohíbe? ¿O qué es lo que quiere prohibir la ley de enjuiciamiento criminal? La publicación. Mire usted, persiga usted y prohíba a quien hace ese tipo de prácticas, a quien se regodea exhibiendo y ahora se va a llamar investigado, da lo mismo, a quien se regodea exhibiendo a un investigado ante los medios de comunicación consciente de que lo está haciendo. Cuidado, los medios no, Pablo, no. Hay dos cosas que has dicho que yo creo que sí que es verdad que deberíamos de resituar. Una es el exceso de abuso del partido político que para hacer política, cuando lo ha perdido en el argumentario parlamentario, en el argumentario de la sociedad, usa como un paso más para la misma batalla el procedimiento judicial. Eso habrá que regular o funcionar o paccionar porque es un abuso, un estiramiento de trasladar sistemáticamente toda la discusión política a la discusión judicial, lleva a lo que lleva. Y luego en el tema de los imputados, simplemente con que el fiscal de cualquier sitio quiera tramitar una denuncia contra un cargo de la administración, llámese director de no sé qué, jefe de servicio mengano, simplemente tramitando la denuncia de una asociación, llama como imputado porque es una garantía del cargo elegido a comparecer. Habría que separar lo que son imputados por casos de prevaricación, malversación, uso y abuso de poder, de lo que son los otros casos de gestión diaria o cotidiana. Si eso se separara, no habría problema de lo que llamamos causa de telediario o el abuso de que yo que veo que te cierra una causa, te abro otra y te vuelvo a abrir otra cuando se te cierra esa. En la opinión pública ahora mismo hay una mezcla de todo. Ahora, pero lo decía muy bien él, cuando los partidos se han resistido, no ya a reconocerlo cuando se encendía el semáforo en verde o en ámbar, no, a negarlo cuando ya estaba hasta condenado. Es que aquí hay gente que está condenada, el alcalde de Valladolid, es que estaba condenado, inhabilitado, y el tío ejerciendo y negándose a cumplir la sentencia, y el partido apoyándole. ¿De qué manera? Presentándolo otra vez. Hombre, de Dios, pues ¿cómo que eso los ciudadanos han explotado? Sí. Y ahora no se acepta. Van a pagar justos por pecadores. El que esté implicado se tiene que ir. Así de sencillo es. Y Juan Carlos lo ha adivinado. Juan Carlos ha actuado correctamente. Al día siguiente, antes de que nadie me lo dijese, el primero, doy un paso atrás. Ha pagado factura, porque él es un cargo designado. Ya no es un cargo elegido, diputado, protegido, sino es un cargo consejero. No va a volver, o sí puede volver. Cuando eso se mida y eso se solvente, estará en otra condición. Él no se ha desgastado. Sin embargo, Cámara se ha desgastado más. ¿Por qué? Joaquín, tiene buena información, así que cuéntanos qué va a pasar el sábado. No sé, en determinados ayuntamientos. ¿Qué me preocupa? De buena información.
Hay una cuestión. Yo creo que lo que estamos hablando ahora mismo, perdonad, como reflexión. No pasa si nada, quieres te contesto, no Antonio. me respondas. No, es decir, esto ya lo han juzgado los ciudadanos, ahora ya lo jugarán los tribunales, las investigaciones correspondientes. Si hay nuevos casos, estará la policía, suponemos, trabajando en ello. En fin, pero lo hemos juzgado de alguna forma en las urnas los ciudadanos, el tema de la corrupción. A mí me preocupa a partir de ahora la formación de los ayuntamientos, evidentemente, y qué devenir de la acción de esos ayuntamientos o del próximo gobierno regional, en qué devenir y en qué acciones se van a traducir en lo que nos va a repercutir a todos como ciudadanos. Y voy a poneros un ejemplo. Una de las primeras tareas que tiene que hacer el alcalde que salga elegido, iba a decir de los 45 municipios, pero probablemente ahí me equivoqué, porque de la Mancomunidad de Canales del Tevilla creo que no corresponden los 45, hay alguno que no. Una de las primeras medidas que tiene que tomar el próximo alcalde o la próxima corporación es si nos sube o no el recibo del agua a los ciudadanos, aquí en Murcia, o en Cartagena, o en Lorca, o en Alhama, o en San Javier, o en San Pedro, porque la Mancomunidad de Canales del Tevilla, os recuerdo que ha subido un 8% desde el 1 de junio el recibo que cobra a los ayuntamientos por suministrarles el agua. ¿Qué van a hacer los alcaldes? Meterse en la federación, nos lo van a repercutir. De municipio y provincia y defenderse. Pero lo van a intentar. ¿Pero quién va a ser alcalde? Eso en primer lugar. No. Sí, ¿quién va a ser? Eso está bien, pero no, era un poco claro, por conectar la línea que ha apuntado Gonzalo. Alcalde, ¿no? Es que hay que hacer una gestión económica a partir del lunes. Vamos a ver. Hay que hacer una gestión económica. Es que ese es el problema. Y sus consecuencias. Se lo van a encontrar igual y van a intentar hacer las dos cosas. Van a intentar lo que se llama renegociar. Tú hablabas de moratoria, porque es lo que ha planteado el que ahora mismo la moratoria es aplazar toda la deuda a X tiempo y a partir de ahí que empiezo a pagar, ¿no? Pues tendrá que negociarlo con el gobierno del Estado. Pero ha dicho muy bien él que ¿Pablo? el problema... Pablo. Ha dicho él muy bien de que estamos mirando a noviembre y en noviembre se mide otra cosa. Entonces no suben el agua hasta noviembre. Y de aquí a noviembre vamos a mover todos los tejes para, yo que me he implicado me quedo de vigilante jurado de a ti que te he elegido. El otro no sé qué, moveré, porque el proyecto que está en juego es cómo salimos de las generales. Después de las generales vendrá todo eso. Vendrá todo eso, la renegociación de la deuda, las moratorias, que son lógicas, se hace con los bancos. Eso es lo triste, porque fíjate, ha dicho Joaquín. Perdona, te he dicho Pablo. Se ha castigado todo esto que hemos dicho de la corrupción, se ha castigado en las urnas y el pueblo ha elegido unas corporaciones municipales y autonómicas que tiene que decirse. Y digo yo, maldito castigo. Maldito castigo, porque el batoburrillo que va a salir en algunos sitios va a ser tremendo. Y es que la gestión municipal es lo que tú estabas diciendo. Y no se puede esperar a diciembre. Es que en junio, ahora en julio, en septiembre, en octubre, va a haber que tomar decisiones que Dios nos coja confesados. Porque lo que se están haciendo ahora son acuerdos de constitución del gobierno, pero luego hay que gobernar y hay que hacer presupuestos y tendrán que sentarse y cada vez en esos tripartitos, cuatripartitos, hasta quintupartitos que ha habido en Badalona o que va a haber en Badalona, pentapartitos, va a ser un desastre cuando tengan que ponerse a tomar ese tipo de decisiones y eso es lo que me da un pánico. No nos tenemos que agobiar con eso. Porque el que esté puesto para gobernar, él tomará las medidas y gestionará. Todos hemos aprendido a gestionar cuando hemos tenido que gestionar. Pero no con cuatripartito y pentapartito. No, y con bipartito y con uno solo. Porque el problema es el uno que tiene, cuando decíamos quién daba los papeles, que es que el enemigo, el problema es dónde está. Decía Churchill, y cuando al diputado dice, el enemigo que tenemos enfrente, dice, no, esos son los adversarios. El enemigo los tiene sentados en la tuya. Porque el que tiene la información y el papel es el que está en la tuya, no el que está enfrente. Se ponen a negociar y lo harán. La gestión de los servicios y de las concesiones, que hemos ido a los primeros 6 meses de gasto presupuestario, está el presupuesto gastado en el 80% del gasto de inversión. Vamos a tener otros 6 meses. Bueno, pues haremos el nuevo presupuesto para el año siguiente, negociaremos las deudas, buscaremos, porque el que tiene que gestionar no va a decir, cierro la... Yo no he venido a bajar la persiana, ningún alcalde va a bajar la persiana. ¿Qué es lo que buscará? Pues negociar hasta con las empresas adjudicatarias. La basura, 27 millones que pagamos en Murcia. No es que baje la persiana, pero ya verás tú como algún cuatripartito, pentapartito de eso se va a romper y el solito. Y acabará gobernando. Y el solito también. Y acabará gobernando al lista más votado. Los nombramientos de la película, la pregunta que no me ha hecho caso Joaquín, culpa mía, a pesar de que también la ha presionado Pablo. Y bueno, que puede haber cambios. Bueno, y luego hablaremos de temas nacionales. Acaba de ser nombrada presidenta Susana Díaz de la Comunidad de Andalucía. Esta tarde se ha nombrado. Bien. En Madrid. Vamos a ver. Bueno, más que nombrado, votado. Sí, ya que Joaquín quiere mojarse, me voy a mojar. Venga, por ahí. Déjame que me moje. Déjame mojar. Evidentemente, vamos a ver. Madrid.
¿Qué va a Va a pasar? gobernar Cifuentes, obviamente. De hecho, ya ha llegado a un acuerdo. Anoche faltaban 2 puntos por cerrar. Pablo, aquí. Antonio ha déjame que preguntado llegue. aquí. Valencia es interesante. Valencia es un caso interesante porque... Bueno, en Madrid, en la comunidad. en la Cifuentes. comunidad, y Carmena, obviamente, ahora Madrid... Que fíjate la gobernará historia. En la alcaldía. comunidad de Madrid, comunidad Cifuentes del Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. Sí. Y en el Ayuntamiento de Madrid, Carmena de Podemos o del Apoyo del círculo. del Círculo Con con el apoyo apoyo del del PSOE. Eso es lo que va a pasar en la Comunidad de El Madrid. caso curioso es Valencia, donde este partido nacionalista de izquierdas, Compromís, exige gobernar en la comunidad autónoma cuando no ha tenido mayoría para gobernar ahí. Y es curioso el movimiento del PP, ¿no? Que le dice al Partido Socialista: yo te apoyo a ti Sí. para que ser investido, Chimo. Yo me abstengo. Me Abstención. Me abstengo, Para claro. Bueno, te facilitar. apoyo y me abstengo. Facilito que Facilita. gobiernes en la comunidad autónoma de Valencia y tú me dejas a mí, PP, que gobierne en la alcaldía. Eso es muy curioso. Venimos a Murcia. Llegamos aquí a Murcia y ya que no te has mojado tú, me mojo Pasa yo. por Andalucía, Que no, por que claro. ya- Sí, bueno, Pero un Andalucía momento, está desolventado. En antes de Andalucía... que te vayas de Valencia. No, espera que siga. Pero antes de que espera, te espera. vayas- Andalucía. Me he preguntado el moderador de Andalucía. Lo último que he escuchado de Andalucía- Valencia es distinto. Vale. Porque he escuchado un pacto PP-PSOE para gobernar en la comunidad autónoma y Ciudadanos en la alcaldía. Esta tarde Ciudadanos lo en la he alcaldía, escuchado. no. Sí, sí. PP en la eso he alcaldía. escuchado. Andalucía- Andalucía está solventado. Susana Díaz va a gobernar con el apoyo de Ciudadanos y está cerrado el acuerdo. Y luego llegamos a Murcia. Entonces, en Murcia... sí me voy a mojar, en Murcia, ¿eh? en Sí, Murcia, te doy la palabra ahora. en Murcia, con el cese y el descabezado dentro del partido, el movimiento hacia la eliminación y la expulsión de los imputados. Nominalmente, la alcaldesa de Fuente Álamo, la señora Conesa. Nominalmente, Que no por se ha supuesto, ido, perdona. por supuesto, Que se ha ido al grupo el señor- mixto. Pero se ha retirado Bueno, ya, ha salido pues, del Partido al Popular. al grupo el mixto. señor Cámara, Pero el vota antiguo delegado alcalde del gobierno. y nominalmente el delegado del gobierno, todo apunta a que dentro de muy poco se llegará a ese acuerdo con Ciudadanos, que yo creo que esto es lo interesante. Lo interesante va a ser que yo creo que ese acuerdo va a tener dos niveles, el nivel de la comunidad autónoma y el nivel de los ayuntamientos también. Con lo cual, ¿De qué de nuevo, ayuntamiento? en Murcia, En el Ayuntamiento de Murcia. en Murcia, Ballesta, con el apoyo de Ciudadanos, también será alcalde. Una previsión, se ha mojado. Joder. Claro, lo veo así. Va a ser No, así. que está Bueno, bien. de todas formas, que me toca a mí ya mojarme, sí, sí. entonces, no, será- No, El- la palabra. No, bueno, sí, todo apunta, en las últimas horas además, incluso en manifestaciones que ha hecho en conversaciones con la emisora, Miguel Sánchez, el responsable de Ciudadanos, ha dejado claro, él entendía esta mañana que las condiciones que pone Ciudadanos, ese famoso decálogo de 10 puntos, los cumplía el Partido Popular, después de que ha conocido las dimisiones y los anuncios de dejar el cargo por parte de Miguel Ángel Cámara, aunque todavía sigue sin ponerle fecha, bueno, entendía que estaban cumplidos. Y a partir de entonces, decía Miguel Sánchez, ahora nos vamos a sentar, ahora sí que nos vamos a sentar, probablemente mañana viernes, a negociar con el Partido Popular lo que puede ser o no el que dejemos gobernar con una abstención a Pedro Antonio Sánchez como presidente de la Comunidad. Bien, y ahí están, como decía Gonzalo, los otros puntos, no he traído el documento, los otros, aproximadamente aquí en Murcia son 20 y tantos, casi 30 y tantos puntos que pone Ciudadanos encima de la mesa en esa negociación. La mayoría, lo que respecta a políticas de cohesión social, cuestiones económicas, son pronunciamientos, Autónomo, reforma de la administración, emprendimiento, son pronunciamiamientos muy, digamos, muy genéricos, generales. donde el Partido Popular Pero no va a hablan de tener bajar problemas. impuestos, sí, hay algunas No va a tener, propuestas pero que se- no va a El tramo del tener, no va a haber IRPF, muchas el tramo problemas. del IRPF. Pero hay un punto que yo creo que Ciudadanos puede utilizar como, en función de lo que consiga o no, como un arma de bloqueo. Y es un punto en el que alude a que Ciudadanos exige o quiere negociar la exigencia de que aquellos alcaldes que tengan su cargo en los ayuntamientos no pueden ser diputados. Y en el caso de la región de Murcia, Francisco Jodar, alcalde, más que probable alcalde, ya veremos qué dicen los tribunales, porque hasta julio no se constituirá el ayuntamiento, Marcos Ortuño, alcalde que lo va a ser a partir del sábado de Yecla, y Patricia Fernández, alcaldesa que lo va a ser de Archena, tienen esa condición. Y además hay quien dice que, por ejemplo, en el caso de Francisco Jodar o de Patricio Fernández, hay quien dice, yo ahí no tengo mis dudas, serían los posibles recambios caso de que Pedro Antonio Sánchez, una vez iniciado su mandato, se viera obligado a tener que dejar el cargo a instancias de Ciudadanos porque el caso auditorio pasara de nuevo a una instancia superior de la justicia. Ese punto en concreto yo creo que Ciudadanos lo va a utilizar, digamos, como tener el dedo en el gatillo, por decirlo de alguna forma, sobre el acto de transigir o no en función de Ciudadanos ya ha apuntado, otros puntos. Ciudadanos ¿no? ya ha apuntado que
cumpliéndose el 70-80% de lo que piden, Claro. sería suficiente Pero para se tiene que llegar cumplir el a un acuerdo. ¿Y 70-80%? Cartagena, Joaquín? ¿Y en Cartagena? En Cartagena, ahora mismo, a día de hoy, bueno, Gonzalo, que conoce mucho más de cerca todo ese asunto, yo creo que van a dejar, creo que no van a tener más remedio, porque no se van a poner de acuerdo, que dejar gobernar a la lista más votada, en este caso la del Partido Popular, a menos que José López, el líder de Movimiento Ciudadano, rebaje las pretensiones frente al Partido Socialista de querer ser alcalde. Yo no entendería particularmente que Ana Belén Castejón y el Partido Socialista en Cartagena cediera, siendo la segunda fuerza más votada, cediera la alcaldía a José López, por una cuestión simplemente de representación, de número y de importancia. La segunda fuerza política es la segunda fuerza política, es el PSOE en Cartagena, y no lo es Movimiento Ciudadano. No entiendo la exigencia de José López de enrocarse en esa petición y de pedir concejalías de gran importancia. Que la de Compromís, sí, es un poco la de Valencia. Compromís, pero No, bueno. yo creo que en Murcia hay una cosa que no se está haciendo bien, y se ha centrado todo en la negociación de la vida regional, de la composición del gobierno regional. No tanto, pero los ayuntamientos Hoy se estaban constituyen. hablando probablemente el Partido Socialista y Ciudadanos en la reunión que han tenido de Eso es lo que yo quería ayuntamientos. referirme. Es decir, Murcia tiene 45 ayuntamientos. De ellos hay 12 que tienen mayorías absolutas de distintos signos, hay 20 que tienen mayorías plurales, por así decirlo, que se pueden componer. El PSOE ha resuelto con Izquierda Unida o con Cambiemos Murcia, o como se llame, un acuerdo más fácil, los más fáciles que tiene, y tiene ahí la discusión cuando es la pluralidad más abierta. El caso de Murcia es uno muy importante porque son 4 fuerzas políticas las que tienen que acordar. 3 de Ahora Murcia, 3 de Cambiemos, los 5 que creo que tiene Ciudadanos y los 6 que tiene Gras para componer ayuntamientos. Y no veo la misma discusión, el mismo grado, porque el Ayuntamiento de Murcia tiene una idiosincrasia peculiar, y es que tiene 52 pedanías conjuntas municipales con presupuesto propio y composición de 9 miembros en cada sitio. Y esas son 34 pedanías que no tienen mayoría y que tendrían que hablar y discutir y componer. Lo más razonable es que el partido más votado haga el esfuerzo de componer mayoría para lograr esa mayoría. Y si no la consigue, que el siguiente en voto haga y componga. Yo en el Ayuntamiento de Murcia no lo veo tan cerrado como en la comunidad, y no por nada, sino porque no se ha invertido el tiempo y porque todavía está al frente de él Cámara y la presencia en los territorios, en las pedanías, de gentes que fueron designados por Cámara, ¿no? Yo no veo tan fácil el Ayuntamiento de Murcia. Es verdad que se tendrá que cerrar por equilibrio razonable. Ha dicho el ejemplo de Andalucía, que se ha votado, bueno, pero Sevilla, Córdoba se va a componer de manera diferente a Cádiz y a Jaén. Es decir, que yo me voy a mojar, es decir, a tope. Vamos a ver. En la comunidad yo creo que va a gobernar Pedro Antonio, porque además es lo suyo. Yo creo que tiene que gobernar la lista más votada, y en este caso creo que lo que me da tristeza, lo he dicho antes, es que el PP haya tenido que hacer las cosas que podía haber hecho perfectamente de suyo y no hubiera llegado a esta situación, y que haya tenido que venir Ciudadanos a obligarle a hacer estas cosas por higiene que todo el mundo pedía. Pero bueno, yo creo que el PP tiene que gobernar. En Murcia yo creo que no va a haber un acuerdo, yo creo que es posible que Gras sea el alcalde, yo pienso. Y en Cartagena está clarísimo que el Movimiento Ciudadano no va a ceder, Joaquín, y va a ser, yo creo que va a ser Calderón el que va a gobernar. ¿No eran dos los posibles del PP? Sí, eran 3, eran Espejo y Miguel Ángel Bernal. El número 2 Calderón. Ese es el que tú dices. Y yo creo que él va a ser, porque es un hombre, yo creo que lo va a hacer bien, es un hombre respetable, es un hombre que tiene buena imagen en la ciudad. Era el número 2, por lo cual le correspondía. Y Movimiento Ciudadano a le Espejo apoyará. Le ha pasado. Movimiento Ciudadano vetó a Espejo y a Miguel Ángel Bernal como las personas con las que hablar. Con Calderón no ha puesto problema. Y además, yo creo que ahí se equivocó Espejo, porque ya se veía alcalde antes de todo. Le pasó un poco como a Carmena en Madrid. Y entonces yo creo que va a ser Calderón el que va a gobernar en minoría, porque Movimiento Ciudadano no va a ceder. Antes de pasar a otra cuestión, me gustaría, ya que hemos hablado... Hay otro ayuntamiento complejo que se da por sentado, que es Totana, que hay 6 concejales del PSOE y 6 de Cambiemos Totana, no recuerdo ahora mismo el nombre de la fuerza. Y ahí van a forzar esto que es tan salomónico de 2 años uno, 2 años otro, o en una posición, y no está cerrado. Decía que vamos a hablar, Gonzalo, ahora te doy la palabra, tras escuchar, porque bueno, hemos hablado de lo que pueden hacer estos señores. Vamos a ver qué dicen
los que han sido los candidatos en las últimas horas. Pero veo en el Partido Socialista el riesgo o la tentación de echarse en brazos de la estrategia de Podemos en la región de Murcia. Y eso será mucho debate parlamentario y mucha actividad en la Asamblea, actividad en la calle y en la región. O sea, que los debates parlamentarios se quedarán en eso, en debates parlamentarios, si sigue la estrategia de Podemos, en confrontación, en crispación, en estridencia. Pero al final, ¿eso va a ser bueno para la región? ¿Eso va a servir para algo? ¿Va a resolver algún problema? ¿Vamos a impulsar reformas que se traduzcan en más empleo, en reactivación económica, en más infraestructuras? ¿O va a servir para grandes titulares políticos y debates parlamentarios, pero que en la calle la gente no perciba la utilidad, la trascendencia, ni siquiera el beneficio de ese debate parlamentario a 5? Nosotros estamos muy esperanzados con esta fase de diálogo que estamos teniendo con el resto de fuerzas políticas y creemos que pueden llegar a buen puerto. Las decisiones que cada uno tome al final serán de su exclusiva responsabilidad. Nosotros abogamos por una regeneración democrática y creemos que el Partido Popular ha ofrecido algunas cabezas, pero no está mentalizado en hacer la regeneración democrática. Lo que pretendemos es que el cambio que se ha mandatado en las urnas, hacerlo realidad. Durante este tiempo, que es un tiempo en el que la situación es muy cambiante de un momento para otro, de un día para otro, nosotros seguimos poniendo propuestas encima de la mesa que sean capaces de empezar un tiempo nuevo, una nueva etapa en la región de Murcia. El discurso del Partido Popular ha cambiado desde el lunes. Han cambiado desde el punto de vista de que el delegado del Gobierno ha dimitido, han cambiado desde el punto de vista de que la señora Conesa ha dimitido y han cambiado desde el punto de vista de que el propio Miguel Ángel Cámara ha dicho que no será un obstáculo y que se apartará si es necesario. Y han cambiado, sobre todo, desde el punto de vista que dicen que mañana nos firman el documento como condición previa para sentarnos a negociar. Esa firma del documento lleva implícita todas y cada una de las dimisiones de los imputados que tienen y las posibles o hipotéticas futuras. Eso es lo que lleva implícito ese documento. Y reiterar, a partir de la firma de ese documento, nosotros abrimos la mesa de negociación que ahora mismo se encuentra cerrada con el Partido Popular y nos sentamos a negociar. No quiere decir otra cosa, simplemente que nos sentamos a negociar y ya hablamos de cuestiones de calado que afectan, preocupan y ocupan a los murcianos. Hemos hablado con los compañeros de Ciudadanos y hemos compartido unas ideas que son básicas. Primero, que como ellos entendemos que la ciudadanía se merece un gobierno regional sin imputados. Se merece unos partidos políticos que no tengan imputados, que no tengan que ver con asuntos judiciales. Se merece un trabajo intenso en la Asamblea Regional por democratizar la Asamblea, por regenerar la vida política institucional en esta región, y compartimos que se tiene que trabajar fundamentalmente para que los servicios públicos y las instituciones estén en servicio de la gente. Creemos en particular que hay dos cuestiones que son básicas. Tenemos que trabajar por crear una serie de comisiones de investigación para aclarar la situación en esta región de asuntos tan importantes como el aeropuerto de Corbera, la deuda pública, la sanidad murciana y también, por ejemplo, el caso auditorio que afecta al señor Pedro Antonio Sánchez. Tenemos que saber en qué situación se encuentra y por qué no está su caso está en el TSJ y por qué no se está viendo por los jueces, porque es un señor... Bueno, pues le doy la palabra a Gonzalo Guandosel para enlazar y para preguntarte de paso algo, Gonzalo. ¿Y después qué? En materia económica, en materia social, de decisiones, di lo que tengas que decir y después qué. Vamos a ver, si es que lo que voy a decir va ligado con lo otro. Venga. Vamos a ver, después hay que gobernar, hay que gestionar económicamente. En una situación además de crisis que hemos salido, que hay que gestionar, hay que tener cuidado con el déficit, que todo el mundo se ha olvidado del déficit, hay que tener cuidado. Porque, mira, a mí me da pánico, una de las promesas que ha hecho aquí Ciudadanos y PSOE que han firmado es la entidad pública de crédito de Andalucía. Dios mío de mi vida. O sea, las cajas fueron un desastre, ahora se ponen a crear entidades públicas de crédito. Bueno, es decir, aquí tenemos, ¿no? se han olvidado, sí, es decir, pero a ver cómo funciona y cómo se gestiona eso. El ICREF y el Info. Yo a lo que voy es que todo esto en el fondo me produce cierta vergüenza. Es decir, yo creo que a nivel nacional se tendría que arbitrar un sistema para el cual sea la población la que decida quién va a gobernar los municipios, ya sea por segunda vuelta, ya sea por elección directa de alcalde, pero no podemos asistir a este espectáculo de vamos a sentarnos en las mesas, yo te doy el ayuntamiento, tú la comunidad, porque esto es un desastre. ¿Quién se está preocupando aquí de gobernar? Nadie se está preocupando de gobernar, se están preocupando de coger poder. Por lo cual yo creo que... Sí, pero lo están componiendo, sí, pero lo están componiendo de una manera en la cual se están olvidando de lo que tienen que hacer
Y además se están dando cambios de cromos, por muchos decían que no iban a hacerse, se están dando cambios de cromos que a mí me parecen antinaturales. Yo creo que habría que establecer algún sistema, repito, o de segunda vuelta, o de elección directa de alcaldes, o de presidentes de la comunidad, que corrigiera y que le diera otra vez al pueblo la facultad de solucionar la segunda este tema. vuelta es un sistema que aquí no hemos considerado o metido. Vale. Lo que no es igual que lo de la lista más votada. Hay un camino sencillísimo. Tú planteas una reforma electoral, bien, los griegos la tienen. El que saca la mayoría, el más votado, le damos una prima de 50 diputados, de X, le primamos para que pueda gobernar. Es un sistema. Otro sistema de segunda vuelta, tú tienes que abrir el procedimiento para elegir y sería los pactos que se han producido ahora se presentan a una segunda vuelta, vale, para que los ciudadanos la voten. Vale. Eso se podría hacer. Hay que hacer la reforma de la ley electoral, pero no ahora. No. Hay que planteárselo al día siguiente de las elecciones. Bueno, pero es que las elecciones han sido hace una semana. Pues lo primero que deben de abordar es eso, una reforma de un sistema electoral. Ese es el momento. Por eso digo, a mí me da igual el sistema, yo no entro ahí, pero que alguien lo piense y que no asistamos más a este espectáculo que a mí me parece un poco bochornoso. De momento, hasta que se diga lo contrario y se cambie la Constitución, el señor Rubalcaba y el señor Rajoy en agosto de 2012 negociaron, como sabemos todos, modificaron la Constitución. Tenemos una regla de oro por la que este país está en su Constitución, no se puede endeudar más de lo que ingresa. Eso está ahí escrito hasta que no se modifique ese artículo, que es uno de los objetivos de la izquierda fundamentalmente. Ese miedo al incremento del gasto público lo veo cortocircuitado, entre comillas. En segundo lugar, Pablo, es que en la región de Murcia hay una ley de estabilidad. Déjame terminar. En segundo lugar, como decía un famoso periódico económico, el Financial Times, en España, tal como va ahora mismo la economía, gracias a Dios, podías poner al partido de los chimpancés a gobernar y España seguiría creciendo, porque los políticos, evidentemente, pueden romper el crecimiento económico, raramente lo mejoran, pero pueden cortocircuitarlo, dañarlo, pero ahora mismo España lleva una dinámica buena, como todos sabemos, Gonzalo, porque ha bajado el precio del petróleo, sí, claro, porque tenemos unas buenas exportaciones, sí, porque el PP lo ha hecho bien en economía, evidentemente, claro, porque tenemos una prima de riesgo baja. Sí, pero tú pones un batiburrillo de esto a gobernar espera. Y te va el traste. Es que ahora viene la parte final de mi argumentación. Ahora viene la parte final de mi argumentación. Dime. Y esto es lo importante, ya que estamos de apuestas. El PP va a ganar las generales. ¿Y por qué pienso que va a ganar las generales? No solo por el barómetro que estamos viendo, donde el voto de Ciudadanos vuelve a su lugar natural, de donde salió, que es el Partido Popular, sino porque realmente estamos viendo cómo la gente que ha votado y ha castigado al PP, fundamentalmente en las municipales y autonómicas, cuando vaya a depositar el voto, y esta es mi apuesta, es mi observación, y vea a un señor, que me gusta mucho su estética, con una coleta, recalcitrante. El ciudadano se ha cabreado ya ha votado cabreado. A las nacionales no va a llegar igual. Estamos viendo cómo sube la afiliación a la seguridad social de manera muy importante. Estamos viendo cómo desciende el desempleo. Nos van a bajar los impuestos y con todo eso creo que al final este hombre curioso, por llamarlo de alguna manera, Mariano Rajoy, va a llegar fuerte a las generales y va a ganar las elecciones generales. Bueno, ha sido un reto económico. No, digo al principio. Una declaración. Es una ha dicho que era una apuesta. Es una apuesta. Vamos a ver si os parece antes por el tema económico. Gonzalo. Pero si eso que has dicho me parece muy bien, pero yo te digo una cosa, el déficit está legislado por la Constitución, pero al día siguiente, si tú te pasas, nadie te fusila ni te mueres. Tú sigues ahí y sigues... Los alemanes te fusilan. No, señor, no te fusila nadie. Mira a Francia y Alemania, que se pasaron hace 2 años, no pasó nada. Es decir, pero sí que igual que penalizaron a Francia, no le hicieron nada, Pablo, no le hicieron nada. Bueno, da igual, no voy a ponerme a discutir eso contigo, pero yo repito, hay un problema muy grande en cuanto a la gestión económica, porque eso que dices tú, no es que esto está muy bien y ya, gobierne quien gobierne, va a ir bien, narices. Perdona, como tú pongas a un botuburrillo de partidos de estos de 5 o 6 partidos, que solo se preocupan por a corto plazo quién tiene la concejalía de tal y cual, a gobernar... un concejal de Hacienda. Claro. Tener un concejal de Hacienda. Perdona, el de Movimiento Ciudadano ya quería ser él, el concejal de Hacienda Cartagena. Que Dios nos libre confesado. Pues habría que plantearse el IBI. Claro, ¿qué te voy a decir? Una pequeña puntualización. Quizás Francia y Alemania, con el peso que tienen en la Unión Europea, si se pasan del déficit que le marca a Bruselas, no les pase nada. Pero aquí, insisto, y nos venimos, como apuntaba también Pedro Antonio, hay una ley de estabilidad presupuestaria regional que dice, entre otros apartados, desglosa por departamentos, por partidas presupuestarias e imputa la responsabilidad de la gestión del presupuesto a quien está al frente de él. Tan es así que si hay una desviación presupuestaria,
que si hay una desviación presupuestaria, al año siguiente y de forma automática a esa partida se le merma en la misma cantidad que se ha pasado el año anterior. Y además hay una posible implicación del gestor en una mala administración. Luego, cuidado, porque las desviaciones de déficit pero por eso me preocupa. están muy legisladas. Pero tú mira el programa electoral de esos batiburrillos de 4 o 5 partidos que van a gobernar en algunos sitios, todo es gasto. Pues tendrá que cambiar la norma. Por eso te quiero decir, vamos a ser justos. Vamos a ser justos porque si no nos vamos a la hora de medir a los nuevos y a los que se han ido. A los que han hecho aeropuertos, han hecho autopistas, han hecho no sé cuánto y nos dejan un pufo de 7.000 millones. Esos han sido los buenos gestores. Yo estoy hablando a nivel son los municipal. buenos gestores. Es decir, estoy hablando a nivel municipal. No, yo lo que digo, la deuda la ha generado todo. ¿Cuál ha sido la mayor parte de la generación de la deuda de esta comunidad? La gestión de las competencias que negocian en el año 96 de sanidad y de educación. Año 96, sanidad, ojo, sanidad, sobre todo sanidad. Escúchame, sobre todo en el año 96 gobernaba en Madrid Aznar y aquí, a la sazón, el señor Valcárcel. Y negocian las competencias de sanidad y educación. Todo lo que valga de financiación autonómica lo deben descifrar ahí. Pero yo no me quiero mirar para atrás, yo quiero mirar para adelante porque lo ha situado muy bien. Por puntualizar solamente, perdona, pero Antonio, eso y por puntualizar ese asunto, porque parece que la culpa de la deuda de los 6.000 millones que tiene la comunidad es por culpa del aeropuerto. No, perdóname, el aeropuerto he dicho una, pero te puedo decir más. Pero el aeropuerto es igual que la desaladora. Corresponde a la sanidad. La desaladora de Escombreras. Si quieres, seguimos. El meterte a hacer cosas que no son... Eso no tiene malo que se haya decidido hacer o no. Lo que digo es, tú no eres competente en eso. Eso es el Estado, es AENA. Nos pasó antes, nos pasó antes con el hospital de Cieza. Competencia del INSALU. No, la comunidad hace un hospital. Y luego dice, te la doy al INSALU para que lo gestione. Lo que han hecho con el aeropuerto, se lo di a AENA y dice AENA, no, yo no lo he hecho. Pero aquí dijimos que era una iniciativa privada, que por negocio se quería hacer y que se iba a hacer. Pero tú lo has avalado. Y ahora resulta que no era tan privada, que lo tenemos que responder nosotros. Esa filosofía del gasto a lo loco, a la ligera, sin medir, creyéndote que no tienes que justificar nunca y que siempre íbamos a tener en la bola de dinero de las grandes resoluciones, los grandes proyectos que lo tapaban todo. Gran proyecto, Paramount. También tenemos avalado algo en Paramount. Gran proyecto. Todos son grandes proyectos. En lugar de empezar, como se hacía con la ley de incentivos regionales, poquito a poquito, en cada comarca, con la realidad productiva de cada comarca. Que eso es más laborioso, es más complicado. Como tú sabes, eso se terminó. Sí, se terminó. Eso era las vacas gordas y lo hicimos mal en toda España. Pero lo que vengo a decir es que eso ya lo hemos tenido. Y ahora en los ayuntamientos no va a ser un problema el pentapartido o el tripartito o el bipartito. Tan complicado. Pero pues es que hay ayuntamientos con mayoría absoluta. Totana era mayoría absoluta. ¿Y qué ha pasado de allí? Es decir, no es solo el que haya varios partidos porque tienes que compensar las políticas de todos. No, es que siendo uno solo también se ha hecho mala gestión. Lo que está el problema es la mala gestión. Y la mala gestión la puede hacer un solo partido o varios partidos. ¿En qué habría que centrar el tiro, bajo tu punto de vista, a nivel económico, por parte de no sé si de la Comunidad Autónoma solo de Murcia? Habéis hablado del déficit, ayuntamientos, y que se lo van a encontrar a la vuelta, algo ha dicho Joaquín, sobre el tema del déficit, pero... Y luego la auditoría de la deuda, la auditoría. Pero habría que centrar el tiro, nada más sentarse, porque bueno, están pactando, parece que se está clarificando en algunos sitios más, en otros menos, pero luego sentarse a negociar. El tiro hay que centrarlo primero en la gestión día a día, como decía Joaquín, es decir, lo que es la gestión, estoy hablando de ayuntamientos, ¿vale? Es decir, la gestión diaria municipal, que conlleva un montón de decisiones de tipo económico, ha dicho el del agua y todo ese tema, y luego la contención de la deuda pública sin que eso afecte evidentemente a las políticas sociales. Pero hay que tener mucho cuidado porque el problema que ha comentado Joaquín es muy grave. Tenemos un problema de deuda que parece aquí que todo el mundo se ha olvidado y en la gestión municipal eso es un tema fundamental. Yo creo que en esas dos cosas es donde hay que centrar el tiro. Y yo, perdona, pero no estoy diciendo que porque seas un partido único mayoría absoluta lo vas a hacer mejor o porque seas 5 partidos lo vas a hacer peor. No, lo que estoy diciendo es que evidentemente si hay 4 o 5 partidos son partidos que son muy distintos entre ellos. Si son 2 es posible que haya más. Claro, si son 5 habrá uno que dice en su programa una cosa, el otro otra, y juntar todo eso puede llevar a abrir el déficit y a que se dispare. Eso es lo que me preocupa. En el año 2004 yo he participado en un gobierno en minoría en el Estado y componíamos acuerdos presupuestarios. Todo esto que tú estás diciendo lo negociábamos cada presupuesto. Hicimos un acuerdo presupuestario y de legislatura durante 4 años. Ahí estaban implicados partidos tan dispares como Esquerra Republicana, los que te he dicho antes, Izquierda Unida
que no tenían presencia en el gobierno y apoyaban una política. Sí. Lo que tiene que pasar aquí, o lo que puede pasar, el Ayuntamiento de Murcia tiene 400 millones de presupuesto. Sí. De esos 400 millones, 38 son de inversión y 25 millones el pago de la deuda en el año 2015. En el año 2011 no eran esas cifras, eran otras. Eran los mismos 400 millones, pero en lugar de 25 millones de amortización de deuda, eran 15. Por tanto, ha crecido. Este ayuntamiento, ¿tú crees que en el último año que he visto hacer? Yo no sé cómo narices cuando vienen elecciones se levantan todas las aceras. ¿Cuántas aceras se levantan y se vuelven a cerrar? Se mueven a gastar dinero, se ha ido gastando dinero. Bueno, pues lo que tendremos que hacer es componer, negociar. Concesión de basura, 27 millones. Si las cifras las tenemos y las podemos conocer. Otra cosa es que porque sea plural se tire a la loca que vamos a volver a hacer en cada pedanía no sé cuánto y no vamos a medir. No lo van a poder hacer. Para una no se va a poder razonable... hacer. No había grandes proyectos. No lo había. Ningún partido político ha planteado grandes proyectos. Pero tampoco le puedes decir a un alcalde que venga ahora que su único que tiene que hacer es, oye, haz cuentas y paga las púas y ya está. Paga a los funcionarios y paga las púas. Oye, pues eso no soy alcalde, no tengo ilusión para ser alcalde. No, respecto a las cuestiones económicas, primera, es verdad que en la campaña electoral no había grandes proyectos. Creo que están hoy en día muy mal vistos los grandes proyectos, especialmente en Murcia, donde tú has señalado una buena ristra de ellos equivocados, fracasados y mal gestionados. Es muy triste y, sumándome a lo que habéis dicho vosotros, y muy bien dicho, y a mí lo que me preocupa es que me parece que esta comunidad autónoma nuestra, pequeña, bonita, barata, ha estado siempre mal financiada. La deuda histórica. Nosotros, quizá por pequeños, quizá por no muy capaces, no hemos sido capaces nunca, valga la redundancia, de obtener del Estado central la financiación que nos merecíamos por el crecimiento de la población. Y recuerdo Valcárcel yendo a Madrid y decir, oye, señores, que la población de Murcia, por la emigración durante el boom económico, ha crecido en muchos cientos de miles de personas. Y el Estado nunca nos pagó ese surplus que nos debía por persona, por persona. Somos una de las comunidades autónomas peor financiadas, que lo ha hecho peor en las negociaciones. La variable población. Y la variable de población nunca se ha tenido en cuenta y nos ha perjudicado Murcia, siempre. Baleares y Andalucía. Yo no le veo soluciones. Simplemente una puntualización de lo que apuntaba Pedro Antonio, sin quitarle la razón, por supuesto, pero yo sí que, utilizando un tópico, ¿no?, de los que a veces, desgraciadamente, caemos los periodistas, digo desgraciadamente, rompería una lanza por la gestión, con independencia del signo político, que se han venido haciendo en los ayuntamientos desde el punto de vista financiero. Hay una parte, puede que haya una parte, de una gestión ineficaz, pero hay también una parte de no responsabilidad en esa gestión. Insisto, con independencia del signo político. ¿Por qué? Y tú lo sabes, Pedro Antonio, un ayuntamiento, particularmente un ayuntamiento, tiene un gasto de 100 y de ese gasto de 100 que hace al año, por poner un ejemplo, tiene un gasto cautivo de 80 y 20 de disposición. ¿A qué abocó la crisis? A que de repente, si tú tienes equilibrado ese presupuesto de 80 de cautivo más 20, digamos, de libre disposición para jugar con inversiones, o para jugar, bueno, valga la expresión, y tienes unos ingresos previstos de 100, de repente la crisis te aboca a unos ingresos de 70. Y ya no es que te ponga contra las cuerdas esos 20 que podías gastar o dejar... no es que te ponga contra las cuerdas esos 20 que podías gastar o dejar de gastar, es que te pone en peligro 10, 15 o 20 del gasto que tú tienes cautivo. Joaquín, tú y sabes ahí es cuando tienes que subes los impuestos... pero cuando vino el año 2011 ya teníamos la crisis, se hizo campaña electoral y se anunciaron cosas. En el año 2011 este ayuntamiento... Y también se negó la crisis en el 2008. No, pero yo digo, en el año 2011, yo no me voy más atrás, el año 2011, el IBI previsto recaudar en el Ayuntamiento de Murcia eran de 115 millones. Y en el año 2015, en la misma legislatura, son 126,5. Es decir, ha subido 16 millones de euros. El IBI ha subido... Es decir, o recortas y subes los impuestos. Que bueno, pero claro, tiene que cuadrarte. Al final tiene que cuadrar. Y luego hay una figura en el ayuntamiento que evita todo esto que estamos diciendo, por eso yo tengo menos riesgo. Mi primera escuela de trabajo fue el ayuntamiento del año 79 al año 83. Hay una figura que es el interventor. Y el interventor, el secretario general menos, porque ahora lo pueden, lo traes tú de los otros secretarios que lo puedes traer de libre designación, pero es secretario general de otro sitio, ¿no? Pero el interventor no te permite grandes juergas. Y tú cuando vas a ir a un crédito tienes que tenerlo financiado con ese crédito y autorizado por el Ministerio de Hacienda. Por tanto, riesgo grande por abajo por los ayuntamientos, no. El riesgo más grande ha venido por donde se hace la política de verdad y de gasto, que es en las comunidades autónomas. Y es ahí donde se ha disparado. Es que en Murcia debemos 7.000 millones. Una cosa, Pedro Antonio.
Estoy de acuerdo contigo en lo que has dicho de que la crisis redujo mucho el presupuesto de los ayuntamientos. Los ingresos, perdona. Estoy de acuerdo con eso. Pero también hay una cosa importante. Es que se habla de esta crisis como si no hubiera habido crisis anteriores. Es decir, la economía cíclica. Ha habido otras crisis. Hubo una crisis en el 83, una crisis en el 92. Es decir, se podía haber aprendido porque en esas crisis también hubo reducción de ingresos. Es decir, tan brutal, Gonzalo. Hombre, tan brutal. No tan brutal. Cartagena perdió 15.000 empleos no tan directos. 15.000 empleos en el 92 en Cartagena, 93, toda sí, la gran industria. Sí, claro, en Bazán, pero en Cartagena fue un caso especial. Pero Cartagena podía haber aprendido. Te quiero decir que en esas crisis anteriores también se podía haber aprendido a gestionar esa reducción de repente de unos ingresos importantes. Y no se ha hecho. Y yo creo que en la vida hay que aprender, porque además vendrán, que la gente no se lo cree, vendrá otra crisis. Estamos saliendo, pero vendrá otra, porque la economía es cíclica. Pero yo lo que intento decirte es, estamos en la fase de componer ayuntamientos, se han terminado unas elecciones, estamos componiendo equipos de gobierno y tú no les puedes decir a esos equipos de gobierno que estás componiendo que a 4 años no tienen que tener la ilusión de las cosas que van a poder hacer, de los proyectos que van a poner en marcha. Y es legítimo o es razonable, la palabra legítima es muy, en fin, demasiado fuerte. Es razonable que tengan aires de poner muchas cosas en marcha como proyectos que han comprometido. Es verdad, y yo lo he dicho al principio, que hay un defecto de forma de hacer política en los municipios y en las comunidades, que es que hacemos política de gasto y no hacemos política con el ingreso. No decimos cómo vamos a ingresar, no decimos de qué manera vamos a recaudar, a gestionar esto. Bien, nos hemos acostumbrado a que nosotros gastábamos y Madrid nos daba las perras. Y entonces íbamos a Madrid a gastar. Nosotros hemos tenido inversiones aquí que hemos llegado, la autopista de la Expo del 92, la autopista del 92, la terminamos en el 97. Llegamos 5 años después. El puerto de La Mora se cerró después. Antes, la autovía la autovía de Madrid la terminamos 5 años después, porque la variante de Tobarra y la variante de Pozo Cañada se hicieron después, como autovía. El Euromed iba a venir en el 97, electrificado y desdoblado, y está en Alicante desde el 97, y no ha llegado. Es decir, que tenemos una región que en Madrid hemos sido muy estridentes para unas cosas, pero no hemos sabido emplear nuestra levadura, nuestra fuerza, nuestra savia, para comprometer e implicar al Estado en superar estos problemas nodales que hemos tenido históricamente y que llegamos siempre 5 años después. No nos podemos completar el razonamiento de Pedro Antonio. El problema no es que las infraestructuras lleguen tarde. Los ciudadanos encuestados valoran, y creo que nosotros también, el esfuerzo que desde el año 86 se celebró este fin de semana, el acceso de España a la Comunidad Europea. Las infraestructuras no las ha financiado Europa, como todos sabemos. El problema ha sido de sobreinversión en infraestructuras. Es que España, y lo hemos visto en este programa, es el país después de China que tiene más kilómetros de tren de alta velocidad, y ahora dentro de poco llegará a Murcia y a Cartagena y a Cañarica. Eso por un lado. Y por el otro es que vemos autovías, y sabemos, creo que todos tenemos en la cabeza varias, la de Vera, por ejemplo, absolutamente vacías. Con lo cual, aquí lo que ha pasado es que, por una parte, se ha invertido tarde, como tú señalabas, se ha invertido en exceso y se ha invertido mal. De nuevo, todo vuelve a lo mismo, sé que estamos siempre hablando de lo mismo, ¿y qué es? Las vacas gordas, la mala gestión y el bolsillo bien abierto. Y eso nos ha llevado a una situación que, curiosamente, es cierto, Gonzalo, en este país, será porque somos muy deficientes en este sentido, neuronalmente hablando, no aprendemos de las crisis. Quizá otros tampoco. Una puntualización, porque el AVE que llegue a Murcia, paradójicamente, puede ser de los no solamente social, sino económicamente más rentable, porque no va a llegar a 350 por hora, sino que va a llegar racionalmente a 180, 200 por hora, y además lo hará en una vía de tipo que se puede utilizar tanto para mercancías como para viajeros. Y una puntualización, el gasto, volviendo un poquito al gasto de los ayuntamientos, salvo los casos de corrupción de quien intencionadamente ha ido a llevárselo, la mayoría de ese gasto o sobregasto que han hecho los ayuntamientos o que han venido haciendo era pensando en el bien de los vecinos. Y os voy a poner un ejemplo. La recalificación de suelos no previstos, de los convenios, las pagas de capitalización para que me haga sobras. ¿Pero para qué? Por ejemplo, un ejemplo, y en 2 ayuntamientos de distinto signo, porque a mí me tocó a cubrir como redactor las 2 inauguraciones. No citaré los municipios, uno gobernado por el Partido Socialista y otro por el Partido Popular. Año 2007-2008, los dos inauguraban una fantástica piscina climatizada
para dar servicio a sus ciudadanos. Que y está muy bien. Que luego no y pueden está muy bien. no tienen una ordenanza ni la ESA Al para año abrirla, siguiente claro. o a los pocos meses después de la crisis, una y la otra cortacintas. tuvieron que cerrar las puertas. Claro, sí. Tuvieron que cerrar Pero que las somos puertas. cortacintas. Luego, inauguramos cosas para esto pero y se no, había hecho, no tomamos pero, la Antonio, previsión. se había hecho por el bien de los ciudadanos. Es decir, el Sí, alcalde sí, de no, turno dudo. del PSOE o del PP estaba pensando en En mejorar el las año- condiciones en el de vida de año sus 2000, ciudadanos, en la no en cam- llevárselo. En la campaña del año 2000 yo perdí el escaño. Me gusta recordarlo. En el 2000 dejé de ser cargo electo y estamos en el 2015. Y en aquella campaña yo me opuse a la autopista de peaje de Cartagena-Vera. Yo apostaba por el desdoblamiento, quitar curvas, hacer tercer carril de aceleración. Igual que en el tren, yo defendía el AVE por el interior, la variante de Camarillas con el tren convencional y la mecánica moderna, que estaríamos en 3 horas en Madrid. Y me dijeron de todo en la campaña electoral. Tú lo que no eres un hombre de futuro, no prevés la inversión, no sé cuántas. El problema es el sobredimensionamiento, el esfuerzo que tú gastas en eso y que no lo inviertes en lo pequeño. Yo aprendí en política pocas cosas, pero las poquitas que aprendí fue de lo pequeño a lo grande, de lo concreto a lo general. Y eso no se ha mantenido así, se ha ido de lo gordo. Volviendo a lo de las negociaciones del ayuntamiento, yo creo que el sábado va a haber sorpresas. ¿Sí? Va a haber sorpresas a nivel nacional, yo creo que sí, en ayuntamiento. A nivel regional no lo sé porque está todo más controlado, yo creo que va a haber sorpresas. Y yo creo que algunas sorpresas en la gestión de los 4 años se va a notar y no es que vaya a ser un desastre, pero no van a tener problemas. Y ya verás como algunos de los pactos que se hagan ahora se desharán. Por eso repito mi idea inicial de que eso se tendría que regular de alguna manera, no sé cómo, por los mecanismos que tú has explicado, pero no podremos dejar en manos de gente que se sienta en un despacho establecer si gobierna la más votada, la menos votada, la de en medio, la de atrás. Yo soy la tercera fuerza y quiero ser el alcalde. Sabes no. que estamos en un ciclo electoral demasiado largo. Empezaron Bien, las europeas pero y hay vamos que a terminar. pensarlo en serio. Mira, el primer coche que tuve fue un 600 y en el 600, por contra de lo que parece, nos metíamos mucho. Es decir, 4 personas atrás, 6. Y tú sabes lo que pasaba, al principio a todo apiñado y después de las 4 curvas de Mazarrón a Águila, todos los culos tenían su sitio. Claro. Bueno, pues cuando pasen las elecciones generales, verás como todo, después de muchas curvas, cogen su sitio. Todo el mundo coge su sitio. Vamos a terminar ya. Quería preguntarte en clave nacional, vamos a terminar, aunque muy brevemente. Pero antes, una cuestión más, Joaquín. Pedro Antonio Sánchez, bueno, parece que podría ser elegido presidente de la comunidad autónoma, que Ciudadanos, después de haber estado negociando una serie de cosas, seguramente mañana, incluso viernes, podría haber alguna opción en tal sentido, lejos de esos anuncios grandilocuentes que no se han producido en campaña electoral. Después tampoco. He hablado, sí que dijo, me parece, que el tema del agua iba a ser uno de los prioritarios y que llevaría a Madrid de manera inmediata, y el tema de la participación, de la regeneración, de la participación ciudadana. Y es incluso ese mensaje que se ha lanzado también desde el ayuntamiento, incluso líderes distintos del ayuntamiento de Murcia. Y que iba a quitar el impuesto de sucesiones y donaciones. Eso se te ha quedado allí clavado. Hombre, es que espero que lo quiten. Porque vamos, al día si hay siguiente... algún impuesto complicado en sucesión, injusto, porque pagas 2 veces, 3 veces, 4 veces y tienes que endeudarte para poder recibir una herencia y dices, oye, más vale renunciar a la herencia. Él prometió quitarlo y espero que lo cumpla. En Madrid está el 95% exento. Sí, sí. Es decir, que yo me puedo ir de domicilio allá para poder actuar. Oye, parece que puede ser alguna de las cosas. Y sí, tú que estás informado, dinos de paso, ya que estás informado, ¿quién va a ser presidente de la Asamblea? ¿Quién va a ser presidente de la Asamblea? En estos hablados que tienen... Hablando de especulación. Antonio, ¿te has dado cuenta que no se moja? Es que estás no me pidiendo y no se moja, Joaquín. La onda regional. Va a haber un presidente de la Asamblea del Partido Popular, si finalmente llegan a buen puerto esas negociaciones. Y un vicepresidente de Ciudadanos. Un vicepresidente primero de Ciudadanos, un vicepresidente segundo del Partido Socialista. Habrá un secretario de la mesa de la Asamblea de Podemos y habrá el segundo secretario que será del Partido Popular, de tal forma que haya 2 representantes en la mesa del Partido Popular, presidente y un secretario. Mi quiniela, luego pueden pasar cosas, un vicepresidente de Ciudadanos, otro del Partido Socialista. Con los números. Y otro no me hable a mí de lo que sale con los números. Me pregunto por la Asamblea. Yo te he preguntado, ¿va a presidir la Asamblea? Lo de Ciudadanos. ¿Quién va a presidir la Asamblea? Pues yo creo que se lo están preguntando incluso en el propio grupo parlamentario popular, que se han puesto delante del espejo. Se han puesto delante del espejo y pueden optar. Es muy importante. Pueden optar
tienen en la candidatura. Es una legislatura por primera vez en Murcia, es la primera legislatura desde el 83, sin mayoría absoluta, que no hay una mesa acorde con el gobierno. Porque el problema es que aunque sea solo con Ciudadanos, una vez que tú no estás en el gobierno, usas la asamblea para tirar de la política y la trasladas a la asamblea, ¿no? Por eso es importante la composición y tiene que haber un hombre con mano izquierda. Ahí me definiría por 3 perfiles diferentes por el que puedo optar si finalmente el presidente de la asamblea es del Partido Popular. Digamos el perfil más neutro, que sería aprovechar la presencia de los, llamémosles, independientes que figuraban en la candidatura del Partido Popular a la asamblea regional. Recuerdo que hay un gerente que lo fue de la Universidad de, no sé, la Politécnica o de la Universidad de Murcia, que ahora me baila ese nombre, podría ser un carácter, digamos, un candidato neutro, pero aún partiendo evidentemente de las filas del Partido Popular. Ese sería un perfil por el que podría optarse. Otro, el que se ha hablado, Francisco Bernabé, el actual consejero de Fomento, aunque yo le veo un carácter más ejecutivo que un carácter como presidente de la Asamblea. Igual estoy equivocado y insisto que es mi perfil. Y tercero, el tercer perfil, si se pretende que la Asamblea dé muchos titulares y de mucho juego, yo pondría a Juan Guillamón. Bueno, una última cuestión para terminar ya. Estamos hablando en clave regional, hemos hablado de lo que hasta ahora parece que está más o menos, bueno, se va despejando y muchas dudas. Pedro Antonio, te voy a preguntar, de cara a las nacionales, hemos dicho, pesa mucho lo nacional. ¿Rajoy, sí o no? ¿Rajoy será candidato del Partido Popular a las nacionales? Yo creo que será candidato y no va a ganar. ¿Será Pedro Sánchez candidato? Pedro Sánchez va a ser candidato y van a estar muy empatados con el PP. ¿Y qué va a hacer el Carme Chacón? Carme Chacón se va a presentar por Barcelona. Será candidata por Barcelona. Es que cada circunscripción tiene su proceso de elección. Candidato ahora mismo a la presidencia del gobierno solamente es uno. Y Susana Díez ya totalmente olvidada, sobre todo después de toda esta lucha. No, Susana Díez ya llega tarde a este evento. Es joven, ya tiene más, ya para... Aquí nos esperaremos todos. Esto te he dicho de lo que puede pasar allá, sí, ¿no? Bueno, pero nos vamos a esperar todos a cómo sale el niño. Ajá. Para ver el bautizo cómo se hace. Y Rivera e Iglesias, que bueno, van a entrar empezaron como movimientos, aquí se hablaba de aquello, una cosa es un movimiento, otra cosa es un partido. Sí. Yo creo que además tiene que haber, seguramente va a haber una travesía de lo que es un movimiento a lo que es un partido. Seguramente habrá gente que entrará, sí, gente que se saldrá de los dos. Yo creo que van al final ellos personalmente como líderes, ellos van a estar en el Congreso, pero no van a estar igual de lo que ellos piensan. Ellos vienen a sustituir. La estrategia de Ciudadanos es ser una expectativa de sustituir al PP si no hay cambio y regeneración dentro, y Podemos es de sustituir al PSOE como oferta de la izquierda socialdemócrata, no sé qué. En esos proyectos no va a consolidarse. Van a haber dos fuertes grupos parlamentarios, de Ciudadanos más pequeños del que ellos esperan y de Podemos más pequeños del que ellos esperan. Y creo que va a irse a una legislatura muy plural, de acuerdo, si no similar a la del 79, que no es similar porque la UCD ganó, pero no con mayoría, pero no va a ser igual a la que hemos tenido. O sea, ¿crees que entrarán Ciudadanos y Podemos, pero no con la expectativa que ellos tenían hace un año? Hombre, van a entrar con grupos fuertes. Ten en cuenta que el PC en su grupo mayor, que fue el año 77, sacó 23 diputados. Es un porcentaje, y Alianza Popular entró con 9, es decir, y era una presencia fuerte. El CDS, cuando Suárez crea el CDS, está en 21 diputados. Es decir, si se van a situar en torno a 20 o 30 diputados, uno y otro en 15 o 20, pues son grupos fuertes, ¿no? Pero alguien tiene que pagar la factura, la convidada, ¿no? Los grupos nacionalistas van a pesar menos. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Los grupos nacionalistas, yo he conocido mucha pluralidad en los grupos chicos. En el País Vasco había 3 partidos distintos de corte nacionalista, mientras que en el Estado la pluralidad era menor. Lo que se rompe, para mí, en el sistema electoral español, es que por primera vez la pluralidad, Felipe González gobernó en minoría con CiU y PNV. Y Aznar, en el 96, gobernó con CiU y PNV en minoría. Eso para mí se va a romper. Y se va a gobernar desde la pluralidad en todo el Estado. Va a haber presencia plural en todo el Estado. Seguramente la entrada de Podemos y Ciudadanos va a hacer que tengan menos protagonismo, lo que puedan decidir los partidos nacionalistas, a los que se les ha dado mucho durante cuando no ha habido mayorías. Ten en cuenta que en el año 89, que yo fui diputado nada más que unos poquitos meses, la mayoría absoluta se la aportó a Felipe González Mardones, de Coalición Canaria, un diputado.
Y ese fue el que compuso en el año 89 mayoría. Hoy eso no se va a dar. Esos 4 candidatos, de los que te he hablado, Gonzalo, a tu opinión. No tiene por qué ser en clave económica, puede ser en clave... No, en clave política. Yo creo que Rajoy se va a presentar y yo creo que va a ganar. Pedro Sánchez se va a presentar, le van a dejar que se estrelle, y Susana Díaz estará esperando ahí su momento. Yo creo que Ciudadanos y Podemos sí van a tener un grupo importante, más allá de los 50 diputados, yo creo. Si no los dos, pero rondando más los 50 que los 20. Hay 350 diputados. Ya, Esto no, digo, rondando... Si se comen 100, ¿cuántos van a tener los dos grandes? Coincides en que de aquí a entonces habrá un compás de espera en muchas cuestiones. Sí, evidentemente. Incluso temas sociales, temas económicos. Van a estar a la espera, no se van a mojar mucho, pero vuelvo a decir, se van a constituir los ayuntamientos y las comunidades y van a tener que mojarse, no van a poder esperar hasta las elecciones generales para mojarse. Es que, dice, se van a mojar en la Constitución, pero luego habrá que tomar decisiones. Los presupuestos no se hacen en diciembre, que las elecciones serán en noviembre o en diciembre, se hacen en septiembre. Por lo cual, los regionales. Los municipales después. Sí, eso. Pero después no será en enero y febrero. Tampoco. ¿Y si las generales son en septiembre? No. Yo creo ¿Y que si son en enero o en diciembre? Hoy se decía el 13 Si se agota legislatura, vamos a final de diciembre. La última fecha que he escuchado hoy era el 13 de diciembre. Claro, eso es agotar legislatura. Joaquín, a ver, esos 4 candidatos. ¿Qué dices tú? 4 candidatos. ¿Cómo van a llegar, con qué fuerza cada uno de ellos? Una puntualización de 10 segundos. Es posible que tengamos ya, en cuestión de semanas, a Podemos y a Ciudadanos en el Senado. No hay que olvidar que hay que elegir senadores autonómicos y vamos a ver el protagonismo porque supongo que estas dos formaciones tendrán muchísimo interés en meter senadores autonómicos o designación autonómica en las Cortes. Mariano Rajoy ha dejado el plasma y ahora ya atiende más a los medios de comunicación. Tan es así que en Bruselas, en las últimas horas, a la entrada de una reunión ha atendido a los medios y a la salida también. Cosa inusual en los últimos tiempos de Mariano Rajoy. Quiere decir que va a ser el candidato del Partido Popular en las generales. Nadie creo que le va a discutir a estas alturas ya a Pedro Sánchez el liderato del Partido Socialista de cara a la candidatura a la presidencia del Gobierno. Albert Rivera tendrá que deshojar la margarita, que no lo tiene claro todavía, aunque yo creo que finalmente ha decidido ya, va a las generales y deja las autonómicas posibles catalanas de septiembre. Y Pablo Iglesias, vamos a ver qué recorrido lleva hasta noviembre. Echenique hoy ha vuelto a dar el aldabonazo en los medios nacionales con un documento suscrito por 21 dirigentes de Podemos, de Aragón, de Madrid, de Andalucía y de Valencia, entre otros, donde vuelve a avisar de que lo ha matizado y ha dicho que él está de acuerdo con Podemos, pero que hay que abrirlo. Sí, pero él quiere ser presidente de Aragón. Él no quiere dejar no quiere apoyar al Partido Socialista en Aragón, tal y como inicialmente Iglesias había marcado la línea en Castilla-La Mancha o en Extremadura, que por cierto también se están distanciando en las últimas horas de esa posición. Pues es más listo de lo que parecía. Vamos a ver qué hace Pablo Iglesias, porque últimamente sale menos en la tele también, y eso creo que le va a perjudicar. Sí. Bien, una previsión. 4 candidatos. Bueno, hay cosas que yo creo que van de soa, hay cosas que van de soa, como dicen los franceses. Una de ellas es que Pedro Sánchez se ha ganado el puesto de manera indiscutible. Primero, era un buen líder de partida. En segundo lugar, ha hecho una buena campaña. En tercer lugar, ha aguantado los resultados. En cuarto lugar, Susana Díaz, después de la lucha que ha tenido, no se postula para ser candidata del Partido Socialista a las generales. En segundo lugar, si algo venturoso y positivo han tenido esta bomba de racimo que han sido los partidos emergentes en la presencia en el panorama español, es el receso de los partidos nacionalistas, pero preciso, no tanto el PNV, que es hegemónico en el País Vasco, pero sí de CiU. Y CiU, sobre todo Artur Mas, puede rematar su carrera política ya tranquilamente, felizmente, en el referéndum, lo llamo así, en plebiscitario, en el plebiscito, en las elecciones del 27 de septiembre, donde yo creo que se va a hundir. Entonces CiU realmente ha sufrido mucho el ascenso de los partidos emergentes. Obviamente hablamos de Albert Rivera y también de Podemos en su territorio. Y como la ley de D'Hondt favorece la concentración del voto, es uno de los perjudicados claramente por la ley de D'Hondt y por esa presencia tan fuerte en Cataluña de Podemos y de Ciudadanos. ¿Quién va a ganar las elecciones? Lo vuelvo a decir y es no un deseo del corazón. Es, para mí, y lo he visto hoy con claridad, hemos tenido una reunión del Observatorio de Comunicación Política de la Facultad y hablábamos de datos encima de la mesa.
Con lo cual no hablo del corazón. Yo creo que cuando los españoles que ya han votado cabreados el 24 de mayo vayan a votar en octubre y vean que realmente la economía está mejorando, que los impuestos les están bajando, que sube el número de filiaciones a la Seguridad Social, que te siguen dando palmas en la espalda el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y otros más que van vestidos de negro. Cuando todo eso vaya sucediendo y haya que meter el voto, los españoles van a decir, ya te castigamos, has tomado nota, te está regenerando, evidentemente el PP a la fuerza se está regenerando, te vamos a perdonar la vida y te vamos a votar. Y mucha gente de Ciudadanos va a votar al PP. Y con esos datos económicos en positivo... de la reforma, la modificación del gobierno, precisamente se está Pedro, hablando sí, de cómo va a ser. Y Rajoy ha dicho que lo va a temperar, va a ser más pequeño. Lo que haga la reforma solo hacer pronósticos en este programa. Es poner cara en circuito. Solo hacer pronósticos y voy a hacer otro. Lo veremos dentro de un tiempo. Va a ganar las elecciones con comodidad, no sé si con mayoría absoluta, el Partido Popular. ¿Y Rivera y Iglesias? Rivera van a tener, y Rivera e Iglesias, yo creo que el partido que Podemos, voy a empezar por Rivera. Rivera ya vemos que se está descolgando en los barómetros y en los estudios demoscópicos. Se ha descolgado 6 puntos en el estudio demoscópico que ha hecho El País este fin de semana. Y yo creo que Podemos, con esa lucha interna que ha comenzado hoy, o ayer, mejor dicho, con Pablo Echenique creando un frente propio, haciendo una serie de críticas, yo creo que va a llegar desgastado, por un lado, por su propia tendencia al canibalismo tradicional en la izquierda, ya que hay un señor de Izquierda Unida que ya no es de Izquierda Unida, un partido canibalizado, eso es propio. De izquierda, ¿eh? Sí, lo veo muy bien, del PSOE, que un partido que se canibaliza, los partidos de izquierdas marxistas tienden a canibalizarse, es una tendencia que podemos ver en la historia y la podemos ver en Izquierda Unida. Y hoy el señor Pujante, después de muchos años, ha vuelto a su puesto de trabajo, lo cual le honra. Entonces yo creo que al final, científicamente, hablando con datos en la mano, la mejora de la economía y el desquiciamiento de Podemos por problemas internos va a llevar a que el PP gane con mayoría cercana a la absoluta las elecciones generales. Bueno, no está de acuerdo, pero Antonio. No pasa de 140. 140. No pasa. Bueno. De 140 diputados. Y la mayoría absoluta está en 175. Un asunto que me ha venido a la cabeza. Es que los números tienen que cuadrar. Entonces me estás dando la razón. No. 140 de PP, 100 el PSOE, pues los otros 100 para Ciudadanos y Podemos. No, hay más gente que se presenta. Bueno, espérate. Que me ha venido a la cabeza PNV. en esta comunidad autónoma si hay tradición de segunda vuelta. Hay 30.000 personas de media aproximadamente que cada 4 años se les cita un proceso de elecciones a doble vuelta, que es la Universidad de Murcia. Y además, en esta ocasión, la elección del rectorado exigió doble vuelta, porque ninguno de los pero en función de los resultados. No, yo creo que una de las cosas que va a pasar es que la ley electoral se va a modificar a nivel del Estado y en la región, creo yo. No después de la experiencia que No, pero no en general, no se va a ir a grandes, pero sí que se va a ir a elementos en el primer año de la legislatura, porque eso si se aplaza será peor. No, hay que hacerlo ya, ahora, lo primero que sea. Bueno, terminamos ya, y no solamente terminamos este programa, sino además la temporada. Este es el último programa. Les agradezco a Pablo, a Pedro Antonio, a Joaquín y a Gonzalo que hayan estado en él, a los compañeros también en la parte técnica que habitualmente han estado todas las jueves por la noche acompañándome, facilitándome el trabajo de todos ustedes por habernos seguido. Volveremos a la vuelta del verano. Eso sí, lo que vaya a ocurrir en las próximas fechas a nivel político y económico y todo esto, seguirán teniendo ustedes información cumplida a través de la programación de Popular Televisión, especialmente en los informativos y en aquellos programas especiales que haya que hacer en cualquier momento y que se seguirán haciendo, evidentemente, por interés de todos ustedes. Muchas gracias y buenas noches.